palabra nos muestra muchos de estos ejemplos también. Pablo fue uno de ellos, pensando que estaba haciendo lo correcto. Persiguió a la iglesia del Señor y, como él decía, no solamente la perseguí, sino que también di mi voto cuando a ellos los mataban. Y es duro ver cuando la iglesia del Señor es perseguida. Pero tenemos un Dios que es bueno, que es grande en misericordia, y que aún aquellos que le adversan, el Señor les llama porque Él les ama. Y eso fue lo que pasó en la vida de Pablo. Pablo adversaba a la iglesia creyendo ser un servidor que servía al Dios vivo y era muy celoso. Pero no había entendido que había una obra de parte de Dios y había levantado un pueblo a través de aquellos que habían sido sus discípulos. Un pueblo que estaba saliendo a las calles a llevar esperanza, a llevar amor, a llevar todo lo que la gente necesitaba. Y decía que todas las cosas las tenían en común. Es decir, que nadie estaba pasando necesidad porque de alguna manera había ese pueblo lleno de amor, de misericordia, que llevaba atención a muchos. Hoy tenemos una palabra y esa palabra espero que sea de bendición para tu vida. El título es Dios de oportunidades. Tenemos un Dios de oportunidades. Tenemos un Dios que muchas veces está viendo lo que tú has hecho, pero Él quiere hacer más contigo, no alejándote, sino atrayéndote para que tú lleves un propósito eterno bajo los planes de ese Dios todopoderoso que son infalibles. Así que quiero que leamos la palabra del Señor conforme está escrita en el libro de Hechos, en el capítulo 26, a partir del versículo 12. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ocupado en esto iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y la herencia entre los santificados. El Señor bendiga su palabra. Qué hermoso testimonio da Pablo, porque él era uno que perseguía a la iglesia, pero Dios en ese tiempo buscó a una herramienta poderosa. Él sabía que ese mismo que le adversaba amaba a Dios por sobre todas las cosas y solamente tenía que mostrarle que no estaba en el camino correcto para mostrar que el Dios Todopoderoso había enviado a su Hijo en medio de ellos para mostrar el poder, para mostrar que Dios estaba con nosotros. Dios se había hecho presente. Allí Él le dijo al rey Agripa: no fui rebelde a la visión celestial. En pocas palabras, yo fui y atendí el llamado del Dios Todopoderoso. Quizás en este tiempo hay muchas personas que hoy día están haciendo cosas que no son correctas delante de los ojos de Dios. Pero es el Dios que hoy día está buscando que todo aquel que no le conoce se arrepienta, porque quiere que todos procedamos al arrepentimiento.
Dios es un Dios de oportunidades. Y quizás en medio de eso vemos cómo Dios está mostrándonos que Él es el Dios que nos redime. Ese es el Dios que nos ha separado para toda buena obra. Y para Pablo en ese momento, quizás que estaba atrapado en hacer las cosas que él entendía que eran correctas. Así quizás estamos muchos de nosotros pensando que estamos haciendo la obra correcta y estamos entrampados. Dios nos está llamando para hacer toda buena obra. Dios no nos está llamando para perfeccionar la obra. Dios nos está llamando para que tú y yo tengamos un propósito en medio del pueblo, el cual está allí afuera y necesita conocer al Dios vivo, necesita conocer al Dios todopoderoso. Así que Pablo en ese tiempo estaba persiguiendo lo que él llamaba la secta de los nazarenos, que posteriormente fueron llamados cristianos en Antioquia. Y Pablo estaba confesando delante del rey Agripa, y era algo de suma importancia porque le estaba comentando cuál había sido su conversión, quién había sido él anteriormente, uno que perseguía a la iglesia, para convertirse en un apóstol llamado por el Señor, en uno que fue a sembrar palabra y que caminó todo el mundo conocido de ese momento para dar a conocer la palabra, para dar a conocer el Dios vivo, a revelar que el Dios estaba ahora con nosotros, el Emmanuel se había hecho presente. Quizás muchas personas dirán, bueno, pero yo conozco mucha gente que hace lo malo y le va bien. Pero realmente no es como yo lo vea. Bien respecto a qué. Por las riquezas, por las posesiones. Nada de eso, de lo que logre apilar o guardar, se lo podrá llevar el día que tenga que partir de este mundo. Nada de eso se lo va a llevar. Pero tú y yo tenemos una esperanza, y es una esperanza que está por sobre todas las cosas. Ese Pablo había conocido al Dios Trino, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y en ese momento se le estaba revelando a sus ojos y le dio una palabra que es para ti y para mí en este tiempo. Ese versículo 18 tan poderoso que nos dice para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Tremendo mandato le estaba dando el Señor, pero se lo estaba dando a Pablo y se lo está dando a la iglesia, a los pastores, pero también a los siervos de la iglesia. Y de allí quiero que partamos. Tenemos un Dios de oportunidades, pero ese Dios de oportunidades te ha llamado para que tú también estés allí en la brecha, para que tú puedas llevar un mensaje de esperanza a aquel que no la tiene. Ese Dios todopoderoso, lo primero que nos dice en esta palabra, para que abran sus ojos. La palabra nos dice que a través de ella Dios abrirá nuestros ojos. La palabra en Romanos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero también en Romanos nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En pocas palabras, mientras nosotros vivimos sin Cristo, estamos ciegos y no nos damos cuenta que vivimos en condenación. No nos damos cuenta que nuestro destino eterno es separado de Dios. Pero la palabra también nos abre los ojos a una realidad espiritual que quizás no conocemos. Nos muestra que a través de ella podemos comprender y podemos entender que somos pecadores, pero que tenemos un Dios todopoderoso que nos ama y por su misericordia Él nos quiere rescatar de esa muerte espiritual. Es por eso que esa palabra nos muestra que es un espejo que nos permite contemplar cada una de nuestras faltas. ¿Dónde estamos fallando? Pero el mandato de Dios para nosotros
es que le mostremos a cada uno de aquellos que están apartados de sus caminos que hay una condición también para abrir sus ojos. La palabra dice en el Salmo que cuando un maestro la explica, hasta la gente sencilla la entiende. Es muy sencilla de entender, pero necesita del maestro, necesita de aquel que le pueda hablar de la palabra de Dios a otro. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos, oh Dios, para que las verdades maravillosas que están en tus enseñanzas yo las pueda conocer. Lo segundo, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Dios nos saca de las tinieblas por medio de la luz que es en Cristo Jesús. Y eso nos habla la palabra del Señor. El Señor dijo, yo la luz del mundo he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en las tinieblas. Dios se revela a través de su Hijo. Y la luz del mundo te rescata de ese lugar donde tú estás. Cuando Cristo entra en nuestra vida, ya una persona empieza a percibir la luz que viene del Señor. Y las tinieblas empiezan a disiparse. Y empiezan a huir porque la luz del Señor está con nosotros. Cuando andamos en tinieblas podemos tropezar, podemos andar perdidos. Pero cuando tenemos la luz del Señor, es como lumbrera nuestro camino. Veremos el camino claro. Así que Cristo en medio de nosotros nos va a sacar de las tinieblas, ya no andaremos perdidos. Podemos buscar su dirección, pero muchas personas van a encontrar condenación. ¿Sabe por qué? Porque no van a querer apartarse de sus malos caminos. Y allí va a radicar su condenación. No en la cantidad de pecados o la maldad que puedan tener, sino que la luz del mundo vino y no quisieron buscarla. Quieren seguir haciendo lo malo, quieren seguir en sus vicios, quieren seguir en sus pecados y no venir a la luz. Y eso, lamentablemente, estará allí. Eso será su condenación. Lo tercero, y de la potestad de Satanás a Dios. Amados, somos trasladados de reino. Ya no pertenece al reino de las tinieblas, que en este mundo piensa que todo ser viviente le pertenece, sino que a partir de ese momento usted es sellado por el Señor como hijo suyo, cuando usted le recibe de corazón sincero. Y en ese momento la palabra dice que el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. En el momento cuando usted recibe al Señor Jesús como su Salvador y su Señor, nuestra vida empieza a experimentar un cambio, no solamente espiritual. Tu domicilio espiritual ha cambiado. Ya no perteneces a este mundo. Eres conciudadano del reino de los cielos. Eres miembro de la familia de Dios. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembro de la familia de Dios. Nos enseña su palabra en Efesios. Bendito sea la palabra del Señor. Es por eso que ni Satanás ni sus demonios ya tienen potestad sobre aquel que ha aceptado al Señor como su Salvador, como su Señor. No tiene la potestad, porque usted fue trasladado de un reino a otro. Y tiene que entender esto, porque no puede ya comportarse como siempre ha vivido, sino debe comportarse como un hijo de Dios, que ha sido llamado para transformar la vida de muchos. La otra enseñanza que nos muestra este versículo es para que reciban por la fe que es en mí. Amado, recibimos por la fe perdón de pecados, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según las riquezas de su gracia. Ese es el Dios al cual nosotros servimos. Por su sangre hemos sido limpiados de todo pecado.
Así que ya no tenemos comunión con aquello que es hacer el mal o vivir en pecado. Tenemos comunión con su santo y tenemos la búsqueda de la luz del Señor en todo tiempo. Ese perdón de pecados ha sido hecho de una vez y para siempre, con una sola ofrenda. Fue la ofrenda bendita del Señor en la cruz. Una sola ofrenda fue perfecta en ese tiempo. Y esa misma ofrenda nos ha hecho perfectos para aquellos que se sienten que son hijos de Dios. Y Él les ha santificado, dice la palabra. Un solo sacrificio. Jesucristo. Eso fue lo que hizo Dios. Para que hiciera perfecta a todo y eligió a aquellos que han de ser parte de su pueblo. Desde la fundación del mundo, Dios te había elegido para ser parte de Él. Y con ello, en medio de ese sacrificio, Él anuló el acta de los decretos que había en nuestra contra. Allí mismo, no solamente la hizo, borró todo el récord que teníamos de pecado. El enemigo no puede venir más sobre tu vida. No puede venir más a decirte porque Él perdió toda potestad. Él anuló el acta de esos decretos y la clavó en medio de la cruz. Hemos sido redimidos, amados. Hemos sido rescatados. Y ahora tenemos que vivir una vida para toda buena obra. Una vida para ser testigo de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Amados, como dice este versículo 18, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hemos recibido una herencia espiritual que es eterna. Y la palabra así lo corrobora. En 1 de Pedro 3:5 del capítulo 1 nos dice que tenemos una esperanza viva. No es cualquier cosa. Esa herencia espiritual que hemos recibido es una gran bendición. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Así que cuando hemos recibido al Señor como ese Salvador, tenemos una herencia, pero una herencia eterna, que no se contamina, que no se marchita, una herencia que no se va a arruinar nunca, jamás. Bendito sea el nombre del Señor, una herencia que no tiene fin. Eres llamado hijo de Dios. Dios quiere en este tiempo, mi amado, que usted pueda venir delante de Él, porque Dios tiene grandes planes contigo. Dios tiene grandes planes y esos planes son eternos y son de bendición. Dios no solamente te llamó para que seas libre, Él te llamó para ser de bendición en medio de un gran pueblo. Dios mismo te dice en este tiempo, lleva el mensaje a mi pueblo, aquel que me conoce y aquel que me conocerá por tu palabra. Dios te está diciendo, quiero que le hables a cada uno de ellos para que se den cuenta de todo lo malo que están haciendo y para que comiencen a obedecerme, obedecer al Dios vivo. Ellos ahora caminan como si estuvieran ciegos, pero tú le abrirás esos ojos a través de la palabra y así te dejarán de obedecer a Satanás y vendrán y obedecerán a Dios. Podrán creer en mí, dice el Señor, y Dios les perdonará de todos sus pecados. Así serán parte del santo pueblo de Dios. Dios está contando contigo y conmigo. Dios es un Dios de oportunidades y hoy le entrega a la iglesia la oportunidad de redimir a muchas personas, a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros y a aquel que Dios coloque delante de ti. ¿Sabes por qué?
Porque Dios te dice que usted es un linaje escogido, un real sacerdocio, un pueblo que fue adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eres linaje escogido. No te olvides de eso. Anteriormente no lo eras, pero una vez que le aceptaste, Él te ha marcado como parte de ese real sacerdocio. Hoy, amado, conociendo a ese Dios de oportunidades, ¿quieres ser tú parte de ese instrumento en las manos de Dios? ¿Quieres ser tú uno que pueda llevar la palabra de bendición a otro? Ahí donde está, levanta tu mano. Ahí donde está, levanta tu mano al cielo. Y dile al Señor, Señor, cuenta conmigo. Envíame a mí, como dijo Samuel. Señor, cuenta conmigo. Envíame a mí. Dios necesita a siervos fieles que anhelen llevar la palabra y mostrarle al Dios de oportunidades.